yo soy Last Dragon y en este video vamos a hablar acerca de la RAM en Linux, aunque este video podría aplicar prácticamente para todo tipo de sistemas operativos tipo Unix. Hablo de FreeBSD, Solaris, prácticamente todos en general manejan la RAM más o menos de la misma forma. Entonces, ¿qué es la RAM en Linux? Porque veo que hay youtubers que no entienden exactamente sobre qué trata la RAM en Linux. Otros que intentan hacer la distribución más ligera, y esto es válido también, ¿por qué no? Pero la RAM es un poco confusa cuando entramos a los terrenos de Linux y voy a tratar de dar luz sobre esto, cómo es que funciona la RAM en Linux. Vamos a empezar con un mantra que todos los linuxeros de la vieja escuela conocemos. El mantra es el siguiente: RAM no usada es RAM desperdiciada. Empecemos por aquí. ¿Y esto qué significa? Significa que no importa si tienes 100 megas, y estoy hablando de megas, no gigas, 100 megas. No importa si tienes 4 megas, 100 megas, o si tienes 1 tera de RAM, no importa. RAM que no estés usando es RAM desperdiciada. Dicho lo anterior, ahora sí, ¿cómo maneja Linux la RAM y por qué es tan complicado entender qué es lo que sucede aquí? La cosa es que no importa si tienes 4 megas de RAM o 5 teras de RAM, no importa. Linux la va a usar toda y tienes que entender cómo la está usando para saber si estás haciendo optimización de RAM o no. Porque al final del día, la RAM que te está mostrando que está usando no necesariamente es la RAM que está siendo usada para ejecutar programas. Y esto lo podemos ver en esfuerzos como Locos. Locos es un esfuerzo impresionante por hacer un sistema operativo con Linux, una distribución con Linux, que use la menor cantidad de RAM. De hecho, Locos es mejor de lo que parece. ¿Esto qué significa? ¿Cómo que es mejor que de lo que parece? Locos se ha hecho el esfuerzo de usar la menor cantidad posible de RAM. Lo cierto es que de hecho usa mucho menos RAM de la que se reporta con el NeoFetch. Usa menos que eso, usa menos que la que podemos ver con HTOP o con la que podemos ver con el TOP. Esto quiere decir que el proceso de Locos de hecho es mejor de lo que parece ser. ¿Cómo así? Pues esto es muy sencillo. Si en Locos estamos viendo que está usando 200 megas de RAM, es muy probable que de hecho solamente esté usando 150, tal vez solo 100, pero nos está reportando Linux que está usando 200 megas. Y este esfuerzo de reducir el uso del RAM tiene un techo que no se puede pasar, y es la cantidad de archivos involucrados, la cantidad de archivos. Hay que tener especial atención en los buffers y en los caches. Y la cosa es que muchos programas usan buffers y prácticamente el sistema operativo en el sistema de archivos usa muchísimo caché. Y ya con esto nos dificulta mucho medir cuánta RAM está usando cada proceso o incluso el sistema operativo, porque da la sensación de que está usando más RAM de la que realmente usa un programa. Cosas como Chrome, por ejemplo, que gastan mucha RAM, hay que considerarle cuántos archivos ha abierto en una página y luego cuántos buffers tiene manejando. Los buffers son cuando uno mete un formulario, se abre un buffer para almacenar toda esa cantidad de información, y más si está subiendo un archivo por formulario que se suma a la cantidad de RAM que está usando. A lo mejor está usando 10 megas, pero se están moviendo 2 gigas de RAM, y entonces vas a pensar que Chrome te está usando 2 gigas de RAM cuando de hecho solo está usando 2 megas. Y es confuso, realmente esto es confuso, es muy difícil leer cuál es el uso correcto o el uso de la RAM en Linux, a menos que te pongas mucha atención en cómo lee los procesos cada archivo y los buffers que estos manejan. Sin embargo, esto es bueno y es importante, porque pues resulta que RAM que no usas es RAM que desperdicias,
Qué bueno que hay esfuerzos que hacen que Locos use menos RAM, pero más importante aún, em, si tú instalas Locos en una máquina que tenga 5 GB de RAM, se espera que se usen los 5 GB de RAM, porque en la filosofía de Linux, em, RAM no usada es RAM desperdiciada. Siempre se va a usar al 100%. Y la mayoría de esta RAM se puede ir casi siempre al sistema de archivos, pero también se va a ir a buffers, a procesos y a sus buffers. Y esto va a limitar la forma en la que la puedes leer. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, algo de cómo se aprovecha la RAM en Linux. Voy a meter una máquina virtual de 5 GB de RAM con un archivo cualquiera que voy a crear de 4 GB, y vamos a ver cómo es que la RAM mejora y se usa más por los archivos que por los propios programas. Y esto está muy bien porque, de nuevo, RAM no usada es RAM desperdiciada. Y si le invertiste dinero a tu RAM, es un desperdicio que no la uses. Y dicho esto, en Linux, si tú le metes N cantidad de dinero a la RAM invertida, Linux te garantiza que ese dinero que metiste lo vas a usar. No es dinero tirado a la basura, no es dinero desperdiciado. Porque voy a volverlo a repetir. RAM no usada es RAM desperdiciada. Pues vamos a ver cómo Linux maneja este asunto del sistema de archivos y la memoria RAM. Y veremos qué podemos deducir de estas cosas. Aquí tenemos una máquina virtual, como ya dije, tiene 5 GB de RAM. Aquí la podemos ver que tiene 5 GB de RAM. Dice que tiene pues prácticamente las 5 GB disponible aquí en Free y que está usando 88 megas de RAM. Es muy poquito realmente. Esto es lo que consume Debian con solo arrancar, 88 megas, obviamente sin cargar entornos gráficos. Y sin embargo me está engañando. Está usando menos. De hecho, si se dan cuenta, acaba de subir la RAM de 88 a 90. ¿Pero por qué? Si no hemos ejecutado nada más, ¿por qué está subiendo? Como dije, eso es por asunto de buffers y de cachados de los archivos. Y esto se va a poner más interesante porque vamos a hacer que use memoria RAM que en realidad no se usa para procesar, se usa para los buffers. Pues vamos a hacerlo. De hecho, aquí podemos ver que de hecho prácticamente Linux está usando 10 megas de RAM. Linux está usando 10 megas de RAM en este momento, no está usando 90 megas. Porque de estas 90 megas, 80 se encuentran en los buffers. Esto significa que el sistema operativo y los programas que están corriendo están dentro de una máquina que con 100 megas de RAM funcionaría perfectamente. Y se oye confuso y complicado de entender porque siempre nos muestran que hay que ahorrar mucha RAM y que hay que hacer que disminuya el uso de RAM, pero realmente está usando menos de 10 megas, como lo podemos ver aquí. Porque son 90 en uso, pero resulta que en buffers tiene 80. La diferencia de estas dos cosas es la verdadera RAM que está consumiendo el procesador para ejecutar cosas. Vamos a demostrarlo porque a mí siempre me gusta demostrar las cosas. En el sistema de archivos tengo un archivo de 4 megas, de 4 gigas. Como dijimos, la máquina virtual tiene 5 gigas. Y lo hice especialmente de esta forma para demostrar cómo la RAM que no se usa es RAM desperdiciada. Es RAM que compraste, pero tirando tu dinero a la basura. Sin embargo, Linux se encarga y te promete que si le metiste X cantidad de dinero de RAM, te garantiza que esa RAM la va a usar, que tu inversión no se ha ido a la basura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Súper sencillo. Vamos a leer este archivo de 4 gigas. Vamos a pasarlo a formato humano para que vean que sí son 4 gigas. Para los que tengan problemas en la escuela y no entiendan esta cantidad porque es muy grande y muchos números, bueno, en realidad son 4 gigas. Entonces, vamos a hacer que se lea este archivo de inicio a fin. Vamos a decirle que lo lea y le vamos a poner una condicional de time para que nos tome el tiempo de cuánto tiempo le toma leer este archivo. Vamos a decir, ¿sabes qué? Dime el tiempo del CAT. El CAT va a leer el archivo
de 4 gigas. Pero como no quiero ver la salida, lo que me interesa es simplemente que se lea de principio a fin, me da igual si me muestra la salida o no. Vamos a mandar esto al dev null para que no se llene la pantalla de basura. Y vamos a tomar el tiempo a partir de ahora. Con calmita, son 4 gigas que tiene que leer del disco duro. Y esperemos, esto va a tomar unos segundos, tal vez 10 o 15, no lo sabemos. Yo creo que 20. Con calmita, con calmita. Bueno, ni ustedes ni yo, fueron 22 segundos. 22 segundos le tomó leerse ese archivo de principio a fin. ¿Qué creen que va a pasar si repito el comando? ¿Qué ocurriría si yo vuelvo a pedirle a Linux que me lea este mismo archivo? ¿Cuánto tiempo creen que a Linux le va a tomar leerlo de principio a fin? Vamos a limpiar la pantalla para que salga más arriba. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a Linux leer este archivo? ¿10 segundos? ¿5? ¿Otra vez 22? Lo cierto es que le va a tomar menos de un segundo. Y si le vuelvo a dar, incluso menos. Y si le vuelvo a dar, incluso un poquito menos. ¿Qué está pasando aquí? Lo que ocurre es que no se ha ejecutado nada. Leímos un archivo, pero no ejecutamos nada. De hecho, ya no se está ejecutando ni el time ni el cat. El cat ya terminó, el time ya terminó, y sin embargo, se ejecuta rápido. Ya no tiene que leer de principio a fin. ¿O sí? Lo cierto es que no. Linux tiene la capacidad de convertir el disco duro más lento del mundo en un disco duro más rápido que un estado sólido. Y esto que acabo de decir no es una brutalidad. Linux convierte cualquier disco duro en un estado sólido, incluso más rápido porque se vuelven discos duros de RAM. ¿En dónde creen que esté ese archivo en este momento cuando yo pido que se lea? Pues está en la RAM. No se está ejecutando nada más. Volvimos a ejecutar el top, ya terminó el cat, ya terminó el time. Acabamos de hacer el mismo top que ejecutamos hace un momento antes de leer el cat. Y sin embargo nos dice esto. Nos dice que solamente le quedan 654 megas libres. ¿Cómo es posible que queden 654 megas si no se está ejecutando absolutamente nada? ¿Dónde está la RAM que falta? Pues la RAM que falta se encuentra en los buffers y en los caches. Entonces, ese archivo cuando lo volvemos a leer, ya no se vuelve a leer del disco duro, se lee del buffer y del caché. Y los buffers también, esta parte también es un poco complicada de leer porque hay que desglosarla. Los buffers pueden ser memorias pedidas por los programas y los cachés pueden ser también pedidos por los programas o por el sistema operativo. En este caso yo sé de dónde salió del sistema operativo, del sistema de archivos. Pero conforme estás usando el sistema, esto te empieza a arrojar información correcta, pero difusa. O sea, no sabes realmente cómo está distribuida la RAM, a menos que usemos un programa diferente a top que nos haga un detallado de, bueno, sí, dime, esos 4 gigas que están ahí, cómo los está usando, quién los está usando, cómo los están usando. Imagínate que tuviéramos un Chrome y lo cerramos y vemos que no se libera la misma RAM que teníamos al inicio. Esto es correcto. El Chrome se ha cerrado, ha liberado la RAM que realmente está usando el procesador, pero en los buffers se va a quedar este archivo. Sin embargo, vamos a ver, no es solo los archivos que haya leído. Si una página tenía 50 megas, 200, 300, 1 giga de archivos y todo eso se descargó a tu máquina, eso va a estar ahí aunque cierres el Chrome. Por eso dije hace un momento que es muy difícil decir cómo usa Linux la RAM. Lo único que está haciendo es garantizarme que está usando el 100% de la RAM. Si no la usa en procesadores, si no la usa en procesar cosas como el X Windows, el Chrome, el OBS o cualquier cosa, la está usando para almacenar archivos en la RAM, haciendo que pareciera un estado sólido. Por eso Linux me acaba de decir, ¿sabes qué? Tú me pusiste 5 GB de RAM y yo te prometo que las voy a usar lo mejor posible. Siempre voy a usar la RAM al 100% para que la inversión que hiciste con tu dinero valga cada peso, cada dólar, cada centavo. Porque si no, habrás tirado tu dinero a la basura.
Ahora, aquí podemos ver una contradicción. Para los más avispados, los más listos, podrán ver que me queda disponible, porque free es libre, me queda libre 650 megas de RAM, pero aquí abajo hay una contradicción. Me dice avail. El avail se traduce como disponible. ¿Cómo es posible que aquí me está diciendo que tengo disponible 650 megas de RAM y aquí me está diciendo que tengo disponible 4 gigas, 4.6 gigas? Hay una contradicción impresionante. O sea, ¿a quién le hago caso? ¿A la memoria libre o a la memoria disponible? Lo cierto es que le tienes que hacer caso a la memoria disponible. ¿Por qué? Pues porque esta es la memoria que también está aquí arriba en los buffers. Si un programa requiere memoria prioritaria para el CPU, se la va a quitar a los buffers y la va a mandar a ejecución de procesos. Y cuando ese proceso termine la va a liberar y se la va a entregar de nuevo a los buffers para que pueda almacenar archivos que tengas abiertos. Como ya vimos, un archivo abierto se lee mucho más rápido después de haber sido abierto. Entonces, estos movimientos tan raros que hace el sistema operativo hacen que me gaste memoria, pero de una forma eficiente. Sin importar si yo le pongo aquí 5 teras de RAM, si yo me pongo a leer en el disco duro 5 teras de archivos, porque abrí muchísimos archivos, eventualmente en una base de datos o los archivos de un entorno gráfico, ahí me va a decir que está gastando esos 5 teras. Y si no entiendes lo que está pasando, tú te puedes preguntar por qué demonios gasta 5 teras en una terminal de texto. Pues es por esto. Entonces dice que realmente tengo disponible la RAM, a pesar de que la está usando y que aquí nos damos cuenta que de hecho solamente le quedan 649 megas disponibles. De hecho, esto de acá lo podemos traducir como memoria desperdiciada. Lo que está aquí es lo que significa que tu dinero ha sido tirado a la basura, porque lo mejor sería que en memoria free esté en 0. Aquí debe estar esto en 0 para que tu dinero haya valido la pena cada centavo. Lo que importa es la memoria disponible, la memoria available. Y tan simple como esto. Esto es como usa Linux y los tipos de sistemas de Unix la memoria de forma rápida. ¿Dónde está la RAM? Y como dije antes, los sistemas operativos como locos, las distribuciones locos de Linux, se esfuerzan en usar la menor cantidad posible de RAM, pero de hecho, están usando menos RAM de la que creen que están usando, porque mucha de la RAM que ven en uso, yo he visto en videos de locos que está usando 200 megas, que ya es muy poquito, pero en realidad, está usando mucho menos que eso, está usando 100 megas, tal vez 80. ¿Y de dónde salen esos 200 megas de total que está usando? Pues cuando estaba cargando el sistema de archivos, leyó una librería aquí, leyó una librería allá, leyó el binario del XORG, leyó los archivos de un manejador de archivos como, no sé, Bestbound, Tilix o cualquier cosa que anden por ahí, o Nomo, por ejemplo, que se lee muchísimos archivos. Y lo que están viendo como el uso total de RAM es en realidad la RAM de procesos sumada a la RAM de buffers de archivos que han sido abiertos con anterioridad. Pero no es la verdadera RAM de procesos, porque si quitas los buffers te quedas con la RAM de procesos nada más, como lo podemos ver aquí, en memoria available. Y pues de hecho, Locos es más eficiente de lo que creen que es. De hecho es muy, pero muy eficiente. Más de lo que nos han mostrado que es, pero mucho más de lejos. Y pues eso es todo. Quisiera explicar más cómo funciona la RAM en Linux, cómo se va el swap, cómo se usa swap. ¿Cómo es posible que aquí, a pesar de que le queda tan poca memoria RAM, el swap prácticamente no se ha usado? ¿Cómo explicas eso? ¿Por qué no se está usando si no le queda memoria RAM disponible acá? Pues no se está usando porque no hace falta. La memoria de buffers y cachés se puede descartar fácilmente, porque si se requiriera volver a leer un archivo, lo que ocurriría si liberamos esta memoria de acá es que cuando se vuelve a leer un archivo se va a leer más lento, pero
Una vez leído, se va a quedar ahí. Y cuando lo quieras volver a leer, pues se va a leer rápido. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que leímos el archivo. Vamos a ver cuánto tiempo le toma si le vuelvo a dar enter a esto. Rapidísimo. Esto es de lo que se trata usar la memoria RAM. Usarla para que tu dinero valga. Espero que esta información te haya servido para entender un poquito más lo complicado de que es tratar de sacar el uso de la memoria RAM de un sistema tipo Unix como lo es Linux, porque Linux siempre va a intentar usar todo la RAM disponible. En sistemas operativos como locos dije que se está usando menos RAM de la que se muestra en el NeoFetch, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque, como ya vimos, para cargar hasta el entorno gráfico se leyeron n cantidad de archivos, y estos archivos no se están ejecutando por sí solos, pero ya están en RAM. Da igual si se cerró el programa, da igual si cerraste un documento de 200 megas. Este documento va a permanecer en la memoria hasta que esa RAM no sea reclamada para algo de mayor prioridad, como un programa que requiere esa RAM. Pero mientras no la reclame, va a estar como memoria usada. Y esto puede confundir, porque imagínate que tú cierras tus procesos y pues la memoria RAM no se libera como tú esperarías que se libere. Sin embargo, la memoria de hecho está disponible y al mismo tiempo está usada. ¿Qué cosas? Pues nada más, yo soy Last Dragon. Y si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX y leer mi blog en www.lastdragon.net. Pues por ahora eso es todo. Adiós.